Bueno, llegó la parte que estábamos todos y todas esperando. Son 8 para las 11. Yo quiero saber hasta qué hora tenemos para el momento de preguntas y para que nuestras compañeras puedan dialogar con las personas que están, porque es la parte más interesante. 15 minutos para todo. Sean preguntas y no discursos. Pero 15 minutos para preguntas. Al final de la jornada va a haber un poco más de tiempo. Ya, bueno, ustedes han escuchado un poco las orientaciones, pero bueno, quizás también como somos medias porfiadas y es posible desconstruir. Entonces somos teimosas, como decimos en portugués, ya. Pero miren, entonces yo lo que sugiero es lo siguiente. Primero, saber que levanten la mano qué personas tienen comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, cuestionamientos, que no sean discursos, ¿ya? Sino que muy puntuales. De 3 personas pasan aquí adelante, ¿ya? Pueden pasar adelante 3 personas, ¿ya? Pueden pasar, por favor. Vamos a pasar el micrófono. Sí, con tienen su momento y después de 3 o 4, no sé si hay más, quiero saber si hay más para poder ahí organizar. A ver. 1, 2, 3. Varones y las compañeras, estamos todas claritas, ¿verdad? Pueden pasar. Yo creo que entonces pasen también las otras 2 personas que han levantado su mano, por favor. Y ahí vemos el tiempo. Nuestras compañeras también pueden aportar. ¿Alguien más? Ya, pase entonces. Pase adelante porque así ya tenemos una perspectiva general de lo que van a ser los planteamientos y las compañeras pueden responder. Entonces, su nombre, rapidito y... Okay. Bueno, mi nombre es Juan Patiño, soy estudiante de CTE. Quiero preguntar algo acerca de que usted mencionaba la teoría de la relatividad de Einstein, en donde nos dio a entender que bajo esa teoría no se puede definir como la naturalidad de Dios acerca de algo. Pero ahora sí viene como la inquietud si trasladamos esa teoría de la relatividad de Einstein respecto a las ciencias y lo encaminamos hacia las personas, hacia los seres humanos, ¿no corremos el peligro de caer en un relativismo moral? Y al caer en un relativismo moral, pues evidentemente cualquier discusión acerca de lo correcto o lo incorrecto, pues va a ser incoherente y no va a tener sentido. Entonces tiene que haber un estándar para poder medir qué es correcto y qué no. Perfecto. Muchas gracias. Le puede pasar el micrófono, su nombre y su reflexión, pregunta. Hola, mi nombre es Ana Urrutia, soy estudiante de la comunidad teológica. Mi pregunta va más dirigida para Ariane, de su ponencia. Está abierta. Se entiende esto como este Dios infinito, imposible de capturar. Y también habló de la imagen de Dios que tiene que cambiar frente a los nuevos paradigmas. Y aquí va mi pregunta, frente a estos 2 conceptos, ¿cómo evitamos hacer de este Dios inmensurable, de este Dios imposible de capturar, cómo evitamos hacerlo un ídolo que puede ir cambiando frente a nuestros paradigmas? ¿Cómo evitar volver a encerrar a este Dios inmensurable en pequeñas cosas frente a tantos cambios que se pueden producir cultural o socialmente? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gerson Quesada, soy pastor y tengo una pregunta no muy elaborada, pero me llamó la atención cuando la expositora dice que no tengamos miedo al relativismo. Yo entiendo que hay una reacción contra una hermenéutica muy machista en el mundo evangélico. Y cuando escucho hablar de una hermenéutica feminista, ¿no aparecerá posteriormente una hermenéutica para avalar la pedofilia? ¿Cómo tener un margen justamente de una norma que pueda diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto?
Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Y Mi nombre es Esteban, fui alumno del Instituto Evangélico de Teología y la verdad es que las preguntas van todas como por un mismo carril. Pero quisiera, en ese mismo contexto, si estas propuestas de deconstrucción intentan suprimir o al menos poner en duda las diferencias ontológicas a todo nivel, y en qué consiste lo propiamente femenino y en qué sentido, si es posible afirmar algo que desde aquí se ha dicho que es difícil, porque si yo rigidizo mis conceptos estoy vulnerando este principio de construcción, ¿cuál será el aporte de la mujer si no hay nada femenino de por sí para la Iglesia? muchas gracias. A ver, un momentito, quiero saber, ¿hay más preguntas? Porque también la idea es, ¿hay alguien más? Porque si es la última persona, entonces damos paso a que las compañeras puedan responder, ¿sí? Ah, estaba en la lista, perdón. Perdón. Pensé que... Hola, mi nombre es David, soy estudiante de ASIM. Lamentablemente no escuché la primera parte, sí escuché su exposición. Y con respecto a la hermenéutica femenina, me nace la inquietud hoy día con respecto a nuestra sociedad. Hoy día la sociedad chilena se encuentra en un proceso bastante complejo con respecto a una liberación absoluta de la feminidad. Y en eso, claramente que hay un movimiento social muy establecido y ordenado, pero detrás de esta nueva posición de la mujer dentro de la sociedad, valórico es muy grande detrás de eso. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros el límite con respecto a eso? Porque aquel mismo movimiento femenino es aquel mismo movimiento que apoya el aborto y toda la agenda progresista que hoy día en Chile se está llevando a cabo. Entonces, nosotros como iglesia tomamos una definición exacta con respecto a no caer en una iglesia machista, pero tampoco apoyar aquel movimiento. Muchas gracias. Entonces, le voy a dar la palabra a Arián. Primero, Arián tiene algunos minutos para que pueda, quizás no vas a responder 100%, pero sí de dar una visión de lo que te han manifestado y después tendrá también su tiempo Isani para poder aportar. Ah, ya. Gracias por sus preguntas. Es la pregunta, ¿no? Es nuestra pregunta de la tradición cristiana de dónde vamos a quedar si no hay una sola verdad. Al final es eso, el rabino Jonathan Sacks, que escribió una muy interesante libro en inglés que lamentablemente no se tradujo al castellano, que se llama La dignidad de la diferencia, lo escribió en el contexto de ataques en Nueva York contra las torres y el susto por la Islam y todo, y dijo con convenciones muy claras. Y él dijo, yo puedo tener mis opiniones muy ortodoxos, pero no puedo decir que eso entonces tienen que ser las opiniones de los otros. Y eso es entre religiones, pero también es lo mismo en lo que vivimos en esos debates sobre lo que es lo femenino y masculino, lo que somos, quiénes somos, cómo es la realidad. Lo que Einstein descubrió es que todo está cambiando. Entonces, que la única verdad que tenemos es el cambio. Entonces, nuestra realidad es de alguna forma fluyente. Y por supuesto tenemos que hacer debates éticos en eso. Por supuesto. La moral es otra cosa. La moral es la conciencia que tenemos los seres humanos para distinguir si algo hace bien a la humanidad o hace mal, y si es abuso o no es abuso, si hace bien o mal. Hay debates fuertes sobre eso en ese debate de género, pero no se puede decir, también ayudado por la ciencia,
no se puede decir que la hermenéutica feminista o la igualdad de las mujeres se puede comparar con la pedofilia. Estamos hablando de temas muy distintos. Sabemos qué edad pueden decidir ellos de cómo quieren llevar su propio cuerpo, cómo quieren desarrollar su sexualidad, y que antes les hace daño. Está muy claro eso, que les hace daño, que es un dominio sobre el cuerpo de personas que todavía no pueden decidir sobre... Entonces, hasta que uno podría decir que gente tiene anhelos sexuales frente a los niños, bueno, existe. Entonces, acompañarlos. Pero eso no lo pueden ejercer porque están ejerciendo abuso directo. En el tema de masculino y femenino, lo que sabemos es que se trata de personas adultos y que estamos entonces estamos en otro debate. No digo, como dije, no digo que no hay diferencias entre hombres y mujeres. La gente que discuta sobre género hablan de eso, hablan de lo líquido de eso, de lo cambiante de eso, de lo que vemos en las culturas, de que hay cultura. Entonces nosotras, como estamos aquí, mujeres, no se pueden comparar que mujeres en Arabia que viven allá y hacen otras cosas. No nos podemos comparar con mujeres que vivían en el tiempo bíblico. No nos podemos comparar. Hay muchas cosas en que somos más distintos como sociedades, hombres y mujeres, que entre hombres y mujeres. ¿Entiende? Como hay mujeres blancas, occidentales, que dominan a otras mujeres. Femenino. Es muy interesante tu pregunta. ¿Qué es lo femenino? Estudiémoslo, preguntémoslo. No está fijo. A todos lo que yo estoy convencido que sí hay una cierta dualidad en nuestro mundo entre femenino y masculino. Hay sexo femenino masculino, por supuesto, eso existe. ¿Hasta dónde eso influye? Tenemos en cada persona un lado femenino, un lado masculino. O si lo llamamos así o no lo llamamos así, lo construimos nosotros, este lenguaje. Eso es lo que dicen las teorías de género. Nosotros lo llamamos así y lo asociamos con cosas, y la gente, entonces, hay gente que dice, yo no me siento bien con este esquema. Yo no me siento forzado a ser agresivo, fuerte y todo mientras quiero hacer esto, o me siento más inclinado hacia esto y esto otro. Entonces, ¿por qué no preguntamos? ¿Quién eres tú entonces? Descúbrelo. Eso es lo que digo con una teología de la pregunta. Yo no creo tanto en leyes universales, morales, que pueden juzgar mientras no se hace daño a otra persona. Para mí eso es una cosa ética que tiene que ver con el respeto, la tolerancia y todo eso. La pregunta para mí a la gente que está tan en contra de todos estos estudios de género es: ¿dónde ven ustedes que se hace daño a personas por estas teorías? ¿Sus cuerpos están sufriendo por estas teorías o están sufriendo por las dogmas que tienen sobre estas teorías y por el miedo que eso va a destruir familias, que va a acabar la sociedad, que toda la gente va a no sé qué? Hay gente que dice que cuando hay una ley de aborto todas las mujeres van a abortar. Es de un desprecio frente a las mujeres tremendas, que ellas no pueden hacer sus propias reflexiones éticas, y además no es real. Yo vengo de una sociedad holandesa donde hay aborto libre y donde hay mucho menos abortos que en Chile. Así de simple. Entonces, no es verdad que eso. No es verdad que en Holanda las familias están todos destruidos más que aquí. Mientras hay una ley de unión matrimonial, hay una ley, en todos estos países que vemos ahí como los desarrollados, hay leyes que garantizan los derechos de las personas. No hay nadie que obligue a la gente religiosa a hacer lo que no quieren hacer. Es garantizar los derechos a las personas a hacer su propia reflexión ética. No dice que no tenemos que hacer reflexiones éticas. Está bien si una iglesia, después de hacer una reflexión, entre ellos dice, no nos parece correcto
hacer la unión matrimonial. Dile a la gente homosexuales que no vienen a su iglesia para hacer eso. Bien, y si dicen, bueno, nosotros queremos excluirlos, bien, ponla en la puerta y nadie viene. Pero no impongan a otros, no hacen como si fueran Dios ustedes, porque yo siento que al final, entonces clausuracionando. Sí, claro, ya. Entonces, ¿cómo hacer de Dios, que Dios no sea cambiante, ¿no? Yo creo que Dios, en el sentido de pregunta abierta, y las historias bíblicas como preguntas abiertas, todo el tiempo nos incomodan, nos hacen preguntas frente a nuestras seguridades. Yo creo mucho en una teología negativa en que al final nosotros no tenemos a Dios. Entonces, que todas las ontologías, todo lo que nosotros creemos saber de esta realidad es provisorio, también las verdades. Entonces, por eso hay que seguir preguntando. Podemos decir, yo creo que más o menos es así, o yo tengo problemas con esto y esto otro, pero sigamos debatiendo, preguntando y con la gente a quien corresponde hablar, porque hablamos el aborto lo hablan mayoritariamente hombres que están en contra. Son muchos, también hay mujeres entre ellas, pero las que toman las decisiones son muchos hombres. Nunca viven la experiencia. Los obispos católicos no saben lo que es quedarse embarazada, ojalá, o por lo menos no saben de la experiencia. Bueno, entonces no hablamos con la gente, no hablamos cara a cara con la gente LGTBI para preguntar sobre su proceso, sobre quiénes son, cómo se sienten, cómo no buscamos el diálogo, juzgamos. Nos aprende es incluir, hablar y abrir frente a la pregunta sin miedo. No temen, porque Dios es más grande que todo nuestro concepto. Gracias, Arián. Muchas gracias y damos algunos minutos a Isani también. Sí, son temas siempre complejos, ¿no? Yo siempre de mi lugar como pastora, siempre me hago la pregunta y vuelvo a preguntarme, bueno, ¿cuál es tu misión, ¿no? Y la defino siempre desde de la misión de Cristo, ¿no? Porque me defino como cristiana, como seguidora de Cristo. Por lo tanto, veo que mi misión y la misión de la Iglesia es acercar el reino de Dios a las personas, ¿no? Hacer posible la justicia, la paz, la inclusión. El rostro amoroso, ¿no?, de Dios para ese mundo tan carente de amor, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que dio a su Hijo, ¿no?, para salvar el mundo, no para condenar, ¿no? Y creo que todos los temas que estamos hablando nos llaman a hacer una reflexión desde la mirada de Cristo, ¿no? Centrarnos ahí, ¿no? Me alegro escuchar que no queremos una iglesia machista. Que bueno, hay esperanza, ¿no? Pero
no apoyamos el movimiento feminista. ¿En qué nos desacomoda ese movimiento? ¿Por qué nos incomoda tanto? Qué raro, ¿no? En nuestra sociedad, porque mientras vemos las mujeres mostrando las tetas en las campañas de publicidad, está lleno en las carreteras de... ¿no? Nadie habló nada. Nuestras iglesias evangélicas alguna vez protestaron contra esas imágenes. Ahora sí sale una cabra loca a mostrar las tetas, clamando justicia, igualdad, y así, ahí sí es un problema. Yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué las tetas, y con permiso de ustedes, de las chiquillas, de las estudiantes, nos está incomodando? ¿Qué es lo que ellas están haciendo visible a través de sus cuerpos? Y lo otro, yo creo que también como iglesias debemos aprender a separar iglesia y Estado, ¿no? El Estado tiene el rol de hacer leyes para todas las personas. Nadie nos va a obligar a abortar con la ley de despenalización del aborto. Yo apoyo la ley, pero he estado 3 años como mujer luchando para tener otro hijo. Un país que vele por los derechos de las mujeres, que confíe en la palabra de las mujeres. Tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos madres. ¿Y cómo podemos en nuestra sociedad tener ese concepto sobre las mujeres? Que tenemos que cuidar de no tener una ley porque son asesinas, van a correr a matar. ¿Acaso no somos nosotras las que generamos la vida? ¿No? Entonces, hay preguntas y reflexiones que tenemos que hacer. Apoyar una ley no significa que yo lo voy a hacer lo que la ley, ¿no?, está diciendo. ¿Acaso ustedes se divorciaron cuando se hizo la ley de divorcio? No, po. Pero sí la ley de divorcio permitió a muchas parejas solucionar un conflicto que tenían en sus vidas. Antes era una mentira. ¿O queremos seguir como sociedad chilena viviendo en una mentira? ¿Queremos seguir cerrando los ojos como iglesias evangélicas diciendo, el aborto no existe porque no hay ley? Mentira. El aborto existe. El aborto siempre existió en la vida de las mujeres. El día jueves conversábamos con un grupo de mujeres de 60, 70 años, un grupo de mujeres ya ancianas de la comunidad. Pastora, siempre existió el aborto, pero no hablábamos de aborto. Hablábamos, vamos a tomar una hierba para bajar la regla. No usábamos la palabra aborto. ¿En qué momento nuestras iglesias han hecho de esa experiencia dolorosas veces para las mujeres algo satánico, ¿no? Entonces, eso, creo que son temas que tampoco tenemos que tener siempre las respuestas listas. Tampoco tengo la respuesta para todas las cosas, pero sí me quiero colocar
como cristiana en el lugar que me corresponde. Quiero ser sal y luz para esa sociedad, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias a nuestras compañeras por su aporte. Las reflexiones continúan y las provocaciones con hermenéutica de las sospechas quedan instaladas, especialmente para quienes quieren seguir reflexionando y haciendo este proceso, que es un proceso largo, ¿ya? Y ahí les sugiero, porque realmente también no tuve ni el tiempo como moderadora de haber hecho algún aporte, pero igual que por favor, sobre todo hombres y mujeres, podamos leer Bertolt Brecht, y donde de alguna manera se van a dar cuenta que así como en la historiografía aparecían los hombres ricos, poderosos occidentales, obviamente que ni aparecían los obreros ni los albañiles. Así que, como dice él aquí en su poema al final, a tantas historias, tantas preguntas. Así que muchas gracias y seguimos en diálogo. Muchas gracias.